¿Quién de ustedes acá sabe algo de BPM? Levanten la mano. Les pido que se queden callados, digamos, porque voy a decir algunas cosas que quizás no sean de lo más certeras. Déjenme contarles cómo conocí yo BPM. Yo trabajo en el área comercial de GeneXus y en una época hacía lo que se llamaba pruebas de concepto, ¿no? O sea, iba a un lugar y te ponen una prueba para decir, che, a ver, ¿GeneXus sirve? Bueno, a ver, mira, te doy una letra del problema cual universidad y resolvela con GeneXus en tanto tiempo. Y una vez, hace unos cuantos años, tuve que hacer una prueba de concepto en México. En un banco de México. ¿Vieron cómo son los bancos, no? No sé si alguno de ustedes trabaja en banco, pero son todos secretos, ¿no? Yo no sabía nada de esa prueba de concepto. No sabía qué era. Llego a la prueba de concepto felizmente y tuvimos toda una mañana donde primero lo que hicieron fue hacernos firmar documentos de que todo lo que nos iban a contar a partir de ahora era algo sumamente secreto, etcétera, etcétera. Y después nos dijeron, bueno, nosotros tenemos lo que queda de esta semana, o sea, las 4 jornadas y media que tenemos, lo que queda de esta jornada tenemos que hacer una prueba y esa prueba es donde yo aprendí BPM, porque era una historia de procesos. Me dijeron, mira, nosotros tenemos el siguiente problema. Acá en el banco, la gente pide viajamos mucho, digamos, ¿no? En el banco, porque es un banco en México muy grande, tenemos muchísimas sucursales, etcétera, tenemos que viajar muchísimo. Entonces, tenemos todo un esquema de autorización para los viajes, ¿no? Viene fulano que trabaja en tal área, quiere viajar. Dependiendo de dónde viaja, le pide a algún encargado que saque los pasajes y ese encargado dice, bueno, voy a sacar los pasajes. Pero dependiendo del costo de ese pasaje, el encargado tiene que pedir autorización. Si tiene que venir a un evento en Uruguay, es un pasaje caro. Entonces, el que da autorización no tiene el nivel necesario como para poder, digamos, decir que sí. Se lo tiene que pedir un gerente. Pero el gerente no está todo el día mirando el email esperando que le llegue una autorización. El gerente está todo el día jugando al golf y en realidad le tenemos que molestar. Lo terminaban llamando por teléfono y lo que terminaba pasando muchas veces era que se perdían ciertas oportunidades porque ese proceso no funcionaba. Y ahí es donde viene la clave. Eso era un proceso, ¿sí? Cuando pensamos en programar nosotros, rara vez pensamos en procesos. Sí, pensamos en un proceso batch que va, revisa esto, va, genera esta otra, pero no pensamos en un proceso con distintos, digamos, con distintos roles y con distintas tareas. Y eso es lo que se llama BPM, ¿sí? Bueno, déjenme contarles cómo terminó la historia. Como yo les decía, yo no sabía, en ese entonces sí, sabía menos BPM de lo que sé ahora. Entonces nos pusimos a hacerlo con Javier, con un amigo que estábamos, y dijimos, che, capaz que podemos usar BPM de GeneXus. Hace unas cuantas versiones de esto. Entonces nos dimos cuenta que lo que ellos nos narraron, en realidad era un proceso. Y lo que hicimos fue dibujar ese proceso, ¿sí? Ellos nos lo dijeron en texto plano, entre comillas. Nosotros lo pasamos a un dibujito, le mostramos el dibujito, nos dijeron, sí, ese es el proceso que nosotros queríamos, y después nos tocaba implementarlo en GeneXus. Lo que hicimos fue usar las características que tiene GeneXus, que es lo que les voy a contar yo en esta charla. Esta no es una charla de novedades de BPM en la versión 16, así que si lo que esperaban eso, no me enojo si se van, digamos. Es una charla de lo que es BPM adentro de GeneXus. Hicimos ese dibujo adentro de GeneXus, hicimos ese diagrama, se lo mostramos, y la cuestión fue que, ¿se acuerdan que yo les conté que teníamos una semana para hacer todo esto? Tuvimos toda la mañana, digamos, con el secretismo burocrático de formularios, etc. Pero el lunes, digo, a las 4 de la tarde, cuando volvieron de almorzar todos, porque vieron que en México se almuerza tarde, ya lo teníamos hecho, ¿no? Y eso es lo que permite GeneXus, eso es lo que permite el módulo BPM dentro de GeneXus. Tener procesos, concentrarse en los procesos, en la definición de los procesos y olvidarse de la otra parte que es la tecnología en sí. Y eso es lo que quiero contarles hoy. ¿Qué es lo que me permite a mí esto de BPM? Bueno, me permite, como les decía, entender cómo tiene que funcionar el negocio, quiénes son los actores dentro de los procesos que utiliza la organización y más que nada me permite medir, me permite controlar, ¿sí? Yo lo que les quiero mostrar hoy es eso. Les quiero mostrar que el foco tiene que estar en el proceso y no en las personas. No sé si les pasó alguna vez, ustedes trabajando o los que no trabajan, que a veces ponemos demasiado foco en las personas dentro de los procesos de la organización y de repente esa persona que sabe mucho de ese tema dice, me voy y se va. Y de repente nos damos cuenta que conocimiento que tenía mi organización dependía mucho de una persona, no estaba oficializado, no estaba ese proceso escrito. O peor, ¿no?
tenemos este modelo que yo les comentaba de autorización de viajes, que era lo que teníamos que hacer nosotros. El que tiene que autorizar de repente, ¡ping!, se enferma. Una semana de baja y tengo todas las autorizaciones pendientes. El que autoriza el cheque, el que autoriza el pago, el que autoriza la compra. Entonces, el foco no debería estar en las personas, sino que debería estar en el proceso. Y después ver cómo hacemos dentro de ese proceso cuando un actor no está. Se gana muchísima visibilidad porque el proceso es algo que lo podemos ver y lo podemos entender absolutamente todos dentro de la organización. No es algo cerrado, no es algo crítico, no es código fuente, es un dibujo que todos podemos entender. Cualquiera puede entender cómo funcionan los procesos y hacer modificaciones en esos procesos. Y ahora van a entender a qué me refiero cuando digo proceso. Y quizás una de las cosas más importantes es que logramos optimizar el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En ese proceso que yo les decía, por ejemplo, de compra de pasaje, ¿no? ¿Qué pasa si yo mido ese proceso y me doy cuenta que en realidad tengo un cuello de botella, ¿no? Me doy cuenta de que viene fluyendo muy bien, pero de repente todos los requerimientos llegan a una persona que no los puede procesar y demora muchísimo tiempo. Si quieren les pongo otro ejemplo de procesos, un ticket de soporte, ¿no? Tengo un ticket de soporte, yo te debería poder medir dónde está el cuello de botella para darle la respuesta al cliente. Eso BPM lo incluye, es parte de la metodología. El medir va de la mano de los procesos, es la contracara de los procesos. Y todo esto se define en una palabra que es control. Cuando yo defino los procesos, cuando yo defino un sistema basado en procesos, lo que a mí me permite controlar qué está pasando. Entender quién lo hace, cómo lo hace y en cuánto tiempo lo hace. Y eso es lo que me permite mejorar. Entonces lo que les quiero contar hoy no es una clase magistral de BPM, porque como les decía al principio, yo no sé BPM, seguro hay gente ahí que le puedo preguntar que sabe más que yo, ¿no? Un poquito. Entonces, lo que les quiero contar es cómo es que funciona BPM dentro de GeneXus, que es una feature que ustedes tienen el día de hoy. Todos aquellos que estén utilizando GeneXus ya tienen BPM adentro y quizás no lo están usando por desconocimiento. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes salieran de esta charla con ganas de probarlo. Entonces, BPM, usualmente, ¿no? el proceso del Business Process Modeler, básicamente, dice que tenemos 4 partes. Nosotros tenemos que modelar los procesos, después tenemos que automatizarlos, después administrar esos procesos y por último mejorarlos. Y la parte de administración es donde yo obtengo feedback que me dicen cómo lo tengo que mejorar, ¿sí? Esto es el proceso, esto es BPM, esto no es GeneXus. Entonces déjenme mostrarles cómo lo hacemos con GeneXus. Entonces, tomemos ese ejemplo que yo les comentaba. Imagínense que tenemos a alguien que se encarga de la parte de viajes, ¿no? Que me va a vender un viaje a mí. Entonces yo tengo que ir y soy un cliente de una empresa de viajes, voy a comprar un pasaje. Entonces la persona va a decir, ok, te tengo registrado como cliente Sebastián Gómez. Sí, sos cliente. No, Sebastián Gómez no sos cliente. Me tiene que registrar como cliente. Va a sacar el pasaje, pero alguien tiene que autorizar, digamos, ¿no? Está bien, tengo posibilidad de darle este pasaje o no tengo. O sea, es un proceso sencillo, ¿no? De que podría ser por una agencia de viajes. Entonces, si me sale bien, se ve chiquito, disculpen. Yo lo que voy a hacer es crear un objeto dentro de GeneXus. Esta es una base de conocimiento de GeneXus común y corriente. Y voy a crear un objeto, ¿sí? Del tipo Business Process Diagram. Esto lo tienen ustedes en la KB. Esto ya lo tienen, no tienen que instalar nada aparte. Esto es parte del propio GeneXus. Todo proceso tiene un principio y uno o varios fin, ¿sí? Van a ver que le van a entender lo que yo voy a hacer. Entonces empiezo a diagramar, ¿no? Creo una primera tarea y en las propiedades digo, esto es quiero agregar una reservación, ¿sí? Vengo y quiero agregar una reservación de un pasaje, ¿sí? Y digo, bueno, así empieza mi workflow, así empieza mi flujo, ¿no? Entonces, después puedo decir, bueno, cuando yo agregue, podría preguntarme si esta persona es un cliente ya de la compañía o si no es un cliente. Porque si no es un cliente, yo debería preguntarle quién es, pedirle algunos datos. Obviamente esto es una simplificación, ¿no? Entonces me voy a hacer una pregunta y ese cuadradito verde que ven ahí no es otra cosa que un condicional, donde yo me pregunto, ¿voy para este lado o voy para este otro? ¿Sí? Ahora vamos a ponerle la condición para que lo extiendan. Entonces voy a registrar el cliente con un proceso que ya tengo definido, ¿sí? Que se llama Customer Registration. Después le voy a asignar a esa reserva que acabo de hacer, que también es una tarea. Ahora vamos a ver cómo lo hago. Sigo conectando. ¿Sí? Como ven, la idea es que sea totalmente gráfico. O sea, la idea es que ustedes lo puedan entender sin necesidad de tener conocimiento técnico. De hecho, los analistas de procesos no deberían saber programar siquiera. Bueno, entonces supongamos que le asigno a la reserva a ese cliente, si voy por ese flujo del costado,
Si ya era cliente, simplemente tengo que pedir una autorización, ¿no? En este caso tengo que ver a alguien, le tengo que pedir, digamos, si tengo hay disponibilidad de esos vuelos. Los conecto y listo, terminó mi flujo. Me faltan algunas cosas, digamos, como poner cuáles son las condicionales o, en realidad, qué se va a ejecutar en cada una de estas instancias, ¿tá? Pero en principio, digamos que empiezo a tener mi flujo y mi flujo empieza a funcionar. Vamos a hacer un siguiente paso. Vamos a empezar a llenar un poquito estos campos para hacerlo funcional, ¿no? Esto es en tiempo real. Esto, que era una tarea, a mí me gustaría asociarlo a un objeto GeneXus. Entonces puedo elegir un objeto o crear un objeto para poner ahí. Puede ser, en este caso, un objeto transacción, podría ser un web panel, etc. En este caso tengo una transacción que se llama Reservation ID. Este es un modelo muy simple. Cuando yo agrego una transacción, lo que se crea es lo que se llama un dato relevante, que podríamos imaginar que es como una variable global que puedo ver durante toda la vida del proceso. Empiezo a poner las condiciones, ¿no? Las condiciones de por qué lado tiene que ir, qué significa cada una de las flechitas, ¿no? En este caso, de nuevo, voy a decir que esta tarea de aquí también va a ser la misma tarea de reservación, podría ser otro objeto, pero yo elijo eso. Y en el condicional, sobre las flechitas, yo le digo qué condiciones se tienen que cumplir. Si esos conectores, yo le digo, bueno, ¿qué tiene que cumplirse para que vaya para este lado? Si no se cumple eso, va para el otro, ¿sí? Y este es, como ven, súper sencillo. De nuevo, no quisiera que uno tuviera que aprender código, ¿sí? Entonces ahí le digo, bueno, la condición es, si esto es falso, que vaya para este lado y empieza de nuevo el proceso, porque en este caso en particular no hay disponibilidad de ese vuelo. Vos querías ir de Uruguay a Shanghái y ese vuelo no está disponible, el supervisor me dice eso, ¿sí? Y ahí agrego un punto interesante. Yo les decía que cuando definimos procesos, en realidad a mí no me gustaría que cada uno de los actores del proceso fuera la misma persona. Acá debería haber un encargado de ventas, por ejemplo, y acá debería haber un autorizador, un manager, ¿no? Bueno, ¿cómo hago eso? Dentro de la base de conocimiento, yo puedo definir lo que se llaman roles, y eso es sumamente importante para lo que es GKFlow, ¿sí? Yo puedo definir roles. ¿Qué son los roles? Bueno, de las preferencias de la base de conocimiento, disculpen que se ve chiquito, pero confíen que eso está ahí. Tengo roles, yo puedo definir roles, un rol de vendedor, de manager, de usuario general, un rol, lo que yo quisiera, yo defino roles, ¿sí? Y después lo que hago es asignar cada una de esas tareas que yo creo, la asigno a un rol en particular. En este caso, por ejemplo, la tarea agregar reservación lo hace el vendedor, entonces le asigno el rol vendedor. La tarea chequear debería ser un manager, entonces lo asigno al rol manager, ¿sí? Ahí lo selecciono y simplemente lo asigno. Este diagrama que estoy haciendo es un estándar, no es algo que inventamos nosotros. Es un estándar que se llama BPMN 2.0, que implica que yo podría exportar esto a otros diagramadores de procesos, ¿tá? Hasta acá lo podría haber hecho con Visio, digamos, no gano nada. Lo podría haber hecho con cualquier otra herramienta que me permita hacer dibujitos, porque simplemente es un dibujito. Pero yo le estuve agregando información de la base de conocimiento, ¿ah? Y yo quisiera poder ver ese valor. Y ahí viene la tercera parte, que es el fuerte de GeneXus, que es la segunda parte, que es la automatización. Nosotros siempre decimos con GeneXus queremos automatizar todo lo automatizable. Y yo quiero que ese dibujito, quiero que ese diagrama se pueda ejecutar. Entonces, lo que vamos a hacer desde GeneXus es simplemente clic derecho por ahí, clic derecho y ejecutar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a generar el conocimiento de los programas necesarios, me va a generar los programas necesarios para que yo pueda ejecutar esto. Y siempre Workflow va asociado, no siempre, pero la mayoría de las veces, con lo que se llama una bandeja de entrada. Una bandeja de entrada donde, según mi usuario, yo voy a poder ver mis tareas, ¿sí? Yo me voy a loguear, en principio me voy a loguear como un administrador que puede ver todo. Y esta es la bandeja de entrada de Workflow. Podrían no usarla si quisieran. Podrían usarla y crear ustedes la tarea por otro lado. Ahí yo tengo distintas tareas. Puedo crear yo las tareas. Vamos a hacer un ejemplo siendo el administrador, que en realidad el administrador no tiene rol, ¿no? Como que puede ver todo. Entonces voy a elegir... puedo elegir las tareas, etc. Vamos a...
Esperen que se me... Tenemos problemas. Vamos a ejecutar de nuevo. Les decía, como administrador, en realidad yo soy transversal y puedo ver todas las tareas. No tiene mucha gracia jugar como administrador, más que para que me permite ver las ventanas y ver cómo es el flujo, ¿no? Vamos a entrar ahí, a ver si entro como administrador. Sí, entro como administrador. Como administrador yo puedo ver las tareas, puedo crear las tareas que tengo creadas dentro de la base de conocimiento. De nuevo, esta es una funcionalidad que está incluida dentro de GNexus, ¿sí? Hasta ahora no hay ningún paquete adicional y es algo que ustedes pueden utilizar, ¿ah? Les decía, como administrador yo podría crear tareas, ¿sí? Tengo algunas ya creadas, ¿no? Ticket Reservation, Customer Registration, etc. Ahí, estoy seguro que esto sigue. Vamos a ejecutarlo nuevamente y esta vez vamos a hacerlo como con usuarios, ¿sí? Yo tengo usuarios definidos. Esto tiene que seguir, no está siguiendo. Perdón, disculpen. Disculpen los problemas técnicos, pero no veo el mouse. Y debería estar por ahí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen. Vamos a acelerar un poquito, porque esto ya lo pasamos. Digo, voy a hacer una demo, pongo un video para no tener problemas técnicos y tengo problemas técnicos con el video. No sé por qué se está... Sí, que entra como en pausa. Ahí. Dejamos la flechita. ¿Entra en pausa el video? Si se para, yo lo acelero. Entonces, ¿viste? Es muy raro esto. No. Bueno, ahí están dando. La idea es crear una tarea. ¿Se acuerdan que yo había... Disculpen, mil disculpas por el inconveniente. Como les decía, cuando yo creo la tarea le había asignado una transacción. Entonces, esta transacción dice, digamos, de dónde. En este caso, sé quién es el usuario. Entonces, va por el flujo, digamos, en el que sé quién es no tengo que crear el cliente. Y paso a la siguiente tarea, que era la de chequear si había vuelo, ¿no? Que en este caso es un check. Y listo, le doy ejecutar. Podría ejecutarla de nuevo. Y después le doy enviar y termina la tarea. Ejecutar es ejecuto, enviar es que vaya por alguna de las líneas por las que tiene que ir, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo, pero un poco más lindo. Me voy a desloguear. Voy a hacer un usuario, ¿sí? En este caso voy a hacer un usuario vendedor. Me voy a loguear como usuario vendedor. Vieron que el inbox cambia, tiene menos opciones. Menos son los procesos que puedo comenzar. Voy a crear un proceso ticket reservation, ¿sí? Esto es, alguien viene a mi oficina y me está pidiendo que quiere comprar un pasaje. Lo creo, lo ejecuto. Lo puedo ejecutar con doble clic o con el botón de ejecutar de allá arriba. En este caso le digo, bueno, ¿qué fecha? Me voy el miércoles. Una persona, me voy de Uruguay a Santiago. No sé quién es el cliente. Entonces debería ir por el flujo de análisis tengo que crear el cliente.
Entonces me aparece la ventana para crear ese cliente, ¿sí? La condición que yo puse es que si no sabía quién era el cliente tenía que ir por ese lado. Este es un subproceso que tengo adentro. Voy a crear. Estas son ventanas, son transacciones, pero podrían ser objetos propios, no necesariamente tienen que ser transacciones. Lleno los datos, esto es un formulario GeneXus común y corriente, elijo una foto y confirmo, pero no pasa nada, le tengo que dar enviar, ¿sí? Puedo verificar, digamos, que los datos estén bien, le doy a enviar y me hace una pregunta, si quiero revisar o si me parece que está correcto, que es parte del proceso, es parte de lo que yo definí ese proceso de creación de cliente. Muy bien, ahora vamos a desloguearnos y vamos a hacer, yo podría ver la historia de este proceso, ¿sí? En ese momento tengo que elegir, digamos, el proceso, podría ver la historia, ¿no? Por ejemplo ese, y ver por dónde ha pasado ese proceso dentro de el flujo, el dibujito que yo dibujé, ¿no? Por dónde tiene que ir. De hecho, lo puedo ver gráficamente, que es una herramienta que está muy buena, ¿sí? Este es mi proceso, le puedo dar play y sé que vino para acá, después fue para ahí, después fue para registrar cliente, asignó el cliente al usuario, asignó la reserva al usuario, después chequeó y está en ese estado. Y ese estado lo puede ver solo el manager, que era lo que nosotros habíamos definido, ¿sí? Entonces vamos a loguearnos como manager para ver si lo vemos. Pero en este caso lo voy a hacer distinto. Puede ser. Sí, no, terminaba. Dale a la siguiente slide. Sí. Yo estoy con esto. Acá. Está abajo. Bueno. Ahí. Y ahí le damos play. ¿Qué haría sin vos, Seba? Ahí está andando, ahí está andando. Ahí va. Ahora lo vamos a hacer, pero otra de las características que tiene, yo le decía, ¿no? A veces el manager, a veces el que tiene que autorizar, no está en la oficina, no está todo el día viendo un inbox para poder hacerlo, ¿no? En realidad está, de repente, en esta empresa el manager está jugando al golf y el tipo no quiere estar mirando la computadora o no está en una oficina. Entonces, una de las características que tiene GXFlow, que tiene la parte de BPM de GeneXus, que está integrado dentro de GeneXus, es la posibilidad de tener un cliente mobile de este flujo, ¿sí? De cualquier flujo en realidad. ¿Qué es lo que hacemos? Le asignamos una propiedad que le decimos, esta tarea en realidad, cuando es mobile, quiero que se ejecute de la siguiente forma, ¿no? Y se levanta, le llegaría una notificación a ese usuario si estuviera autenticado, ¿sí? El usuario que está jugando al golf, ¡pling! Le llega una autorización que ¿qué es? Que tiene una tarea en su inbox, que es autorizar este pasaje, autorizar esta compra. Eso es una funcionalidad que está incluida, no hay nada para hacer ahí, ¿sí? Yo puedo elegir la tarea, puedo crear una tarea o puedo elegir la tarea, ¿sí? Ahí estoy jugando, digamos, con el cliente mobile que está incluido dentro de GeneXus, ¿sí? En este caso la estoy ejecutando y le digo, tengo disponibilidad de este pasaje, podés viajar, ¿tá? Te dejo viajar y termina el ciclo, ¿sí? Así de sencillo. Este cliente mobile, como les decía, está incluido dentro del propio GeneXus. No es que, digo, simplemente hay dentro de la cabeza, cuando ustedes hacen esto, hay un objeto que es el propio objeto mobile. Déjenme mostrarles una parte más, digamos, que es, y ahí acelero, que es la de administrar. Yo les decía, BPM es, bueno, modelo, ejecuto, automatizo eso por la parte de GeneXus y después lo administro. Vamos a ver si me funciona el video acá. Voy a entrar como administrador, nuevamente, porque yo les decía, tengo que poder optimizar, y para poder optimizar, primero tengo que poder medir, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como administrador? ¿Cómo puedo administrar estos procesos? Bueno, yo como administrador puedo modificar estos procesos, puedo hacer un montón de cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo ponerle un deadline a las tareas y decir, esta tarea debería volver al paso anterior si después de cierto tiempo no se ejecutó tal cosa. O podría ver qué está pasando con cada una de las tareas. Imagínense esto en una empresa grande, ¿no? Cientos de miles de usuarios utilizando esto para autorización de créditos, lo que sea. Como les decía, puedo cambiar el deadline, puedo ver cada uno de los procesos, qué fue lo que pasó, dónde estuvo el cuello de botella, etc. O sea, las opciones a nivel de administración son un montón. Inclusive puedo agarrar una tarea y decir, esta tarea se la voy a sacar a este usuario porque tiene muchas y se la voy a poner a otro, ¿sí? Entonces, bueno, como ven, puedo ver todas las tareas, puedo ver todos los business events, puedo ver la definición de los procesos. O sea, yo aquí desde el administrador puedo ver cómo está definido cada uno de los procesos, qué es lo que tiene, cómo se hizo, ¿sí? Puedo ver el propio diagrama de adentro de GeneXus, lo puedo ver desde afuera.
Como ven, las posibilidades son infinitas. Puedo definir calendarios. Por ejemplo, el horario de oficina es de 8 a 6 de la tarde. Si llega una tarea después de las 6 de la tarde, está bien que no apliquen los deadlines, ¿sí? Todo eso lo puedo modelar, puedo crear usuarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces déjenme mostrarles ahora la última parte, que es la optimización, que es la más jugosa, a mi entender, porque es donde nosotros analizamos realmente qué pasó con el proceso y nos da la posibilidad de mejorarlo, ¿sí? Dentro de la optimización, ya le doy clic con miedo a esto, yo puedo ver ahí la gráfica, se me puso negra, salgo de mi browser, refresh y listo. Puedo ver cada uno de los procesos, cuántos se cerraron, cuántos se abrieron, quiénes fueron los usuarios que estuvieron, ¿no? Este módulo está integrado, digamos que es la parte de analítica, ¿sí? Puedo ver el tiempo que llevó cada uno de los procesos, cada una de las tareas que se iniciaron. Puedo ver la actividad y puedo ver, por ejemplo, los usuarios. Puedo hacer un análisis por usuario para ver qué usuario resuelve las cosas en tiempo y forma. Gracias. ¿No? Puedo ver, por este caso, el administrador es el CRA, pero Lorena es mucho más rápida que Luis, que es el que tiene que autorizar las cosas, ¿sí? Como ven, las posibilidades son enormes, digamos, en el sentido de que me permite medir exactamente lo que está pasando para tomar decisiones y eventualmente mejorar los procesos. Tengo que meter más gente en este rol, tengo que tener más vendedores, tengo que poner menos managers, ¿sí? Bien. Y usted ya terminó con los videos, Seba, así que muchas gracias, Seba. Esto es un equipo. Ustedes dirán, ok, perfecto, vos hiciste una cosa chiquita, 4 tareas, pero mi realidad es compleja, ¿no? Esto es una tontería comparado con lo que tengo yo en mi oficina, digamos, lo que yo vivo día a día. Bueno, sepan que se pueden hacer cosas grandes con esto. ¿Qué son cosas grandes? Procesos como estos, donde cada una de las cositas rojas en realidad lo que representan es otro proceso, ¿sí? Este es de una empresa brasilera, por ejemplo, de solicitud de servicios, si no me equivoco, ¿sí? Y este es chico comparado con otros. Hoy Gastón me robó y mostró que para los que no vean, no es chino, es chino, digamos, ¿no? Este es un proceso que están haciendo en China y esto es una solicitud de crédito, ¿sí? Está en chino literalmente, digamos, no lo van a entender, por eso lo puse, digamos, porque está interesante. Y de nuevo, cada uno de los cositos rojos que hay ahí, cada una de las cosas rojas, no es otra cosa que un subproceso. O sea, las posibilidades de esto son enormes. Y lo que nos permite a nosotros es realmente tomar el control de lo que está pasando, ¿tá? Entonces, sepan que esto ustedes lo tienen disponible hoy. Usted me puede decir, ok, pero yo no estoy preparado todavía para comenzar a hacer procesos reales, digamos, ¿no? Me empezaría a empezar a modelar. Bueno, sepan que tienen el objeto adentro de GeneXus para hacer el modelado. Si ustedes hacen el modelado dentro de GeneXus no se genera nada, es simplemente un dibujito, es un diagrama. Cuando lo empiezan a llenar, ahí es que se genera. Pero sepan además que hay una herramienta que la pueden bajar del Download Center que se llama el GeneXus Business Process Modeler. ¿Qué es? Es la parte de GeneXus de diagramar el proceso. Es una herramienta gratuita, se la pueden bajar, pueden empezar a jugar, diagramar sus propios procesos y si les parece que ese proceso aplica a GeneXus, le importan el proceso adentro del propio GeneXus y a partir de ahí empiezan a generar, ¿sí? Pero en principio les permite a ustedes hacer el ensayo de ir hacia un mundo de procesos. Yo la única advertencia de esto es que si ustedes llevan a sus organizaciones hacia un mundo de procesos, sepan que no hay vuelta atrás, digamos. Porque es tanto lo que se gana, es tanto lo que se mejora la gestión, que es muy difícil volver a simplemente pantallas y la voluntad del cliente, digamos, de que tiene que entrar a la pantalla en el momento indicado, ¿sí? Entonces esto realmente cambia la forma en la cual nosotros interactuamos. Y bueno, esto era un poco lo que yo quería comentarles el día de hoy. Les pido disculpas por los errores técnicos, cosas de la tecnología. Preguntas, no sé si soy la persona más indicada para contestarles, pero si tienen preguntas, a las órdenes. ¡Ay, no! Esteban. Sí, se siguen modelando los procesos ad hoc. Los procesos ad hoc, que eran, digamos, no definidos en principio, digamos, se siguen modelando. Sí. Y al adjuntar documentos, todo ese tipo de cosas también. Sí, yo no lo comenté, pero digamos, está la parte de workflow documental, que es típica, digamos, del Poder Judicial acá, que yo lo que hago es, tengo un documento y te tengo que enviar ese documento a vos, adjunto ese documento como una propiedad de la tarea, ¿no? Y ese documento va viajando de paso en paso, entonces puedo ir agregándole cosas a ese propio documento. Ok. Bien.
Bien, veo que los confundí lo suficiente, eso siempre es muy bueno. Así que, bueno, espero dejarlos pensando y anímense a probarlo, ¿sí? Anímense a jugar con esto. Lo tienen incluido dentro de GeneXus, ¿sí? Así que jueguen, prueben. ¿Hay un curso online para capacitación? Alejandra Pereiro, gerente de capacitación de GeneXus Internacional, nos comenta que hay un curso online también gratuito disponible en training.genexus.com, donde pueden hacer un curso y salir haciendo procesos, pero como los mejores. Sí, el costo después, cuando la pregunta que me hizo él, la digo yo en voz alta para que escuchen los demás, es si tiene costo por licencia. Hay cierta cantidad de licencias que vienen incluidas con GeneXus, con el IDE vos ya tenés algunas licencias, 5. Y después, depende del paquete, pero y después hay costo por licencia de usuario de Inbox. O sea, y hay paquetes ahí, digamos, pero se vende así. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias.